¿Alguna vez te has preguntado por qué sufre la gente buena? En el libro de Job encontramos el viaje más profundo de la Biblia sobre esta cuestión. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, que lo tenía todo en familia, riquezas y salud. Y, de repente, lo perdió todo. Pero la historia de Job no es solo sobre la pérdida, es sobre la resistencia, el lamento honesto, la esperanza tenaz y finalmente un encuentro transformador con el propio Dios. En este estudio caminaremos con Job a través de 12 lecciones esenciales que su viaje nos enseña sobre el dolor, el silencio de Dios y la fe que sobrevive al fuego. 1. La fidelidad en el dolor en Job 1:1. Leemos a Nubo en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre ejemplar, y aún así enfrentó pruebas intensas. Esto nos muestra que ser fiel a Dios no es una garantía de una vida sin dificultades. La verdadera fidelidad se prueba en el fuego de las adversidades. Esta lección nos desafía a continuar firmes, incluso cuando la vida no tiene sentido, recordando que Dios nos sostiene en medio de la tormenta. Todo pertenece a Dios en Job 1:21. Tras perder a todos sus hijos y sus bienes, Job declara: el Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esta es una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Job reconoce que todo lo que tenemos es temporal y pertenece a Dios. Su reacción revela un corazón desapegado y arraigado en la verdadera adoración. Aprendemos aquí que la madurez espiritual es saber adorar incluso cuando perdemos, pues nuestra gratitud no debe depender de las circunstancias. 3. La adoración en medio de la pérdida. Job 1:20 dicen entonces: Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ante la ruina total, la primera reacción de Job no fue ira o desesperación, sino adoración. Su dolor era real e inmenso, pero su reverencia a Dios era aún mayor. Adorar en medio de la pérdida es declarar con nuestras acciones que Dios vale más que todo lo que nos fue quitado. Es en el dolor donde nuestra fe madura y nuestra adoración se vuelve más auténtica y profunda. 4. No todo dolor es un castigo. En Job 2:10, él responde a su esposa desesperada: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con esto, Job rompe la idea simplista de que todo sufrimiento es un castigo directo por un pecado específico. Él entiende que la vida con Dios incluye tanto la alegría como el dolor. Esta lección nos enseña a no buscar culpas inmediatas en tiempos difíciles, sino a confiar en la soberanía de un Dios que puede usar el sufrimiento para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. 5. Dios escucha nuestro lamento sincero en su desesperación. Job clama en el capítulo 3: ¿por qué no morí yo en la matriz? Él no esconde su angustia. Este lamento nos muestra que Dios permite que expresemos nuestras emociones más intensas ante Él. La fe verdadera no está hecha de sonrisas falsas, sino de corazones sinceros. Dios no se ofende con nuestro dolor o con nuestras preguntas. Él prefiere una oración llena de lágrimas y dudas que un silencio orgulloso y distante. 6. Los consejos sin compasión hieren más de lo que ayudan. Job confronta a sus amigos en Job 1:12 de la tarde. Vuestras máximas memorables serán como proverbios de ceniza. Los amigos de Job intentaron explicar su sufrimiento con fórmulas religiosas frías, acusándolo de pecados ocultos. Sus palabras, aunque parecían sabias, no tenían compasión y solo aumentaron el dolor de Job. La lección aquí es profunda al consolar a alguien. La presencia empática y el silencio respetuoso valen más que discursos vacíos. La verdadera sabiduría no señala con el dedo, sino que extiende la mano. 7. Aunque guarde silencio,
Dios está presente. En Job 23:2-3, Job expresa su soledad espiritual. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Anhelaba una respuesta de Dios, pero solo encontraba silencio. Esta es una experiencia que muchos de nosotros conocemos. Sin embargo, el silencio de Dios no significa ausencia, significa que hay un misterio en sus caminos que no podemos comprender. El hecho de que Job continuara buscando a Dios, incluso sin oír su voz, es un acto de fe poderoso. 8. Dios conoce nuestro camino. Aún en medio del silencio, Job hace una declaración de fe extraordinaria en Job las 11:10 de la noche. Además Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Incluso sin entender el porqué, Job confiaba en que Dios conocía su viaje y que había un propósito purificador en su prueba. Esta lección nos enseña que Dios nunca pierde el control. Ninguna lágrima es en vano. Él nos está moldeando y cuando todo parece confuso, podemos descansar en la certeza de que Él conoce cada uno de nuestros pasos. 9. Hay esperanza en medio del dolor, en el punto más bajo de su sufrimiento. Job proclama una de las verdades más gloriosas de la Biblia. En Job las 7:25 de la noche. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Esta es una fe que trasciende las circunstancias y mira hacia la eternidad. Incluso rodeado por la muerte y la pérdida, Job se aferra a la esperanza de la redención y la justicia final. La lección es clara: no importa cuán oscura sea la noche, nuestro Redentor vive, y Él tendrá la última palabra. Tiesan Dios siempre responde después de 37 capítulos de silencio y debate humano. Dios finalmente habla en Job 38:1. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino. La respuesta de Dios llega en su tiempo y a su manera. Esta lección nos asegura que Dios oye nuestras oraciones y responde. Su respuesta puede no ser la que esperamos, pero cuando Él habla, todo cambia. Su voz sana, restaura y nos sitúa en nuestro debido lugar. 11. No necesitamos entender para confiar cuando Dios responde. No le explica a Job el porqué de su sufrimiento. En lugar de eso, le hace preguntas que revelan su majestad y la limitación humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. La lección es que no tenemos la capacidad de entender todos los misterios de Dios a veces. No necesitamos explicaciones, necesitamos una revelación de quién es Dios. En confiar sin comprender es el ejercicio más puro de la fe. 12. En conocer a Dios, de verdad, lo transforma todo tras escuchar a Dios. La perspectiva de Job cambia completamente. En Job 42:5, hace su confesión final de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento lo llevó de un conocimiento teórico sobre Dios a una experiencia íntima y personal. El dolor, cuando se enfrenta con fe, no nos aleja de Dios, sino que nos acerca a Él. Esta es la mayor elección de todas. El propósito final de las pruebas es que lleguemos a conocer a Dios de verdad. Conclusión: la historia de Job es un testimonio poderoso de la fe que resiste. Lo perdió todo. Fue acusado injustamente y enfrentó el silencio del cielo, pero no abandonó su confianza. Su viaje nos enseña que el sufrimiento no es la ausencia de Dios, sino parte de un proceso de madurez. Al final, Dios restauró la suerte de Job al doble, probando que Él honra a quienes permanecen fieles en el valle de la aflicción. Que al mirar a Job seamos animados a confiar incluso sin entender, y a creer que el final con Dios es siempre mejor que el comienzo.